Nunca el Canfranero tuvo tanto éxito ni tantos pasajeros. Con él Aragón TV hizo historia. Se convirtió en la primera cadena española en emitir un documental Slow TV o televisión lenta, en horario prime time. Una experiencia pionera, innovadora e insólita. Una simple cámara en la cabina del conductor mostrando las 4 horas de sus 218 kilómetros, desde Zaragoza a Canfranc. Solo paisaje y sonido ambiente. Muchos pensaron que era una propuesta descabellada, incluso provocadora, pero algo tan sencillo se ha colado en muchos medios de comunicación como Heraldo y El Periódico. El primero califica de sorprendente la emisión íntegra del recorrido, el segundo que más de 2000 subieron y bajaron del Canfranero. Los medios nacionales también han destacado esta propuesta rupturista. El Confidencial la ha calificado de arriesgada y acertada. El Español que 230.000 personas vieron un simple viaje. La Vanguardia destaca que se hizo viral. De hecho, fue tendencia en Twitter durante las 4 horas de emisión. Llegó a ocupar la segunda posición, solo por detrás de MasterChef. Entre los tuiteros, detractores e ironía. Pero a medida que el viaje avanzaba, los espectadores comenzaron a alucinar, hablando de un nuevo concepto, una nueva filosofía y de un ejercicio valiente.